Caligda, disculpa. Las 167, Daisy. Yo hasta la 200 andaba. Bueno, hoy es poquito lo que vamos a ver, por eso también no les escribí mucho en las diapositivas porque no hay mucho, sino que mejor vamos a leer. Bueno, empecemos entonces como nuestra unidad es la tercera, la teoría de la Constitución. Vimos la definición de la Constitución, poderes constituyentes, el poder constituyente y el poder constituido. Ayer vimos la supremacía, imperatividad y legitimidad constitucional y hoy vamos a ver la estructura de la Constitución. Entonces, vámonos a la página 167. Daisy, si me hace favor de leer y nos detenemos donde dice la parte dogmática, si me hace favor, en el artículo contenido, artículos 1 al 139. Llevan la lectura, por favor. Doctrinaria. Diga. Doctrinariamente es común identificar dentro de las constituciones partes o divisiones principales, a saber, la parte dogmática y la parte orgánica. Para nuestro estudio agregaremos a esta división la parte práctica. En esa correlación de ideas dentro de nuestra constitución política identificaremos, con base en lo expuesto por Ramiro de León Carpio, tres partes esenciales. La dogmática, contenida en los artículos 1 al 139. La orgánica, contenida en los artículos 140 al 262. Y la práctica, contenida en los artículos 263 al 281. Ahí quedemos. Yo no sé si por ejemplo, los que tienen las copias, abajo dice Corte de Constitucionalidad, expediente número 212-89, opinión consultiva, Guatemala, 16 de noviembre de 1989. Sí, no. Los que tienen el libro, sí les aparece. Esto era de los que le leí ayer de la sentencia. Ahora dice de León Carpio Ramiro, Catecismo Constitucional, página 37. Ramiro de León Carpio escribió un librito que se llama Catecismo Constitucional. Legalmente la estructura de nuestra Constitución solo es dogmática y orgánica, pero él le incorporó la parte práctica, que son las garantías constitucionales. ¿Y por qué le llamó parte práctica? Porque aquí empezamos con las garantías constitucionales, que es la exhibición personal, que es el amparo, que son procesos que se interponen cuando están violando nuestros derechos. Entonces, por eso él le puso la incorporó como parte. Aquí está la inconstitucionalidad de las leyes, la Corte de Constitucionalidad, la Comisión del Procurador de Derechos Humanos, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Entonces, porque todo esto es práctico, se da a diario, se interponen, por eso en las sentencias hay mucho en la Corte de inconstitucionalidad de leyes, hay amparos, se procede a amparos, se interponen amparos cuando están violentando nuestros derechos. Entonces, por eso la incorporó como parte práctica. Ahora, bien, yo quisiera hay de estas cositas que venden en la librería. A mí me gustaría que a su Constitución le pusieran ustedes de algún color parte orgánica, o sea, la parte dogmática que inicia del artículo 1 al 139 la identificaran con un color. Y si le pusiera poder colocar o hacerle una pestañita, ¿cuál es la parte orgánica? ¿Cuál es la parte dogmática? ¿Dónde empieza la parte orgánica y dónde empieza la
la parte práctica. ¿Por qué? Porque esto así es más fácil de estudiar para resolver en cuanto a un privado. Uno ya sabe dónde está y en base a qué color está o cómo lo tienen definido en la parte orgánica. Yo no la tengo dividida, pero sí la tengo pues señalizada para que vean de que sí la he estudiado. O sea, también nos han enseñado que, por ejemplo, con el fluorescente verde van los subrayados los títulos, con el amarillo lo importante y con el anaranjado los plazos para que nosotros podamos identificar y buscar mejor al momento de estudiar. Por ejemplo, yo aquí donde estudio tengo todas mis leyes, pero por ejemplo, para la fase privada yo coloqué todas mis leyes en color negro. Para la práctica, para el mercantil, las leyes las puse moradas, para el penal las puse amarillas para poderlas ir identificando. Entonces, esto es parte de estudio de ustedes para que vayan ya haciendo cómo poder estudiar y empecemos por aquí, por su constitución, para que ya sea con pestañas, porque con estas pues a veces se les cae. Yo solo le he puesto aquí al libro, nada más para identificar cuál es la lectura que vamos a tener o la clase que vamos a redactar. Hay quienes les hacen otro tipo de pestañitas para identificarlos. No tengo una ahorita ahí, pero si ustedes miran, esta es mi ley de amparo y de exhibición personal y ley de constitucionalidad. Esta es muy importante que nosotros la tengamos también. Es parte, es una ley fundamental y es parte de la Constitución también, que la podamos tener. Ahorita pues ustedes la pueden bajar por PDF. Me interesa que la busquen y la tengan. Ahora, si yo la encuentro, yo se las voy a mandar también para que la tengan ahí. Pero esta ley, la mía viene también comentada como mi constitución. Hay algunos fallos de la Corte importante aquí. Entonces, es una ley que ustedes también la tienen que tener. Bueno, vamos con la parte dogmática. Entonces, quedemos bien claro que la Constitución está dividida en 3 partes. O sea, legalmente solo es dogmática y orgánica, pero se le agregó esta tercera que es la práctica. Y de una vez, a ver, señalen aquí sus artículos, cómo va a estar. De la 1 al 139, la dogmática. La orgánica del 140 al 262 y la práctica del 263 al 281. Dice que la parte dogmática es aquella donde se establecen los principios, creencias y fundamentalmente los derechos humanos, tanto individuales como sociales, que se le otorgan al pueblo como sector gobernado frente al poder público como sector gobernante, para que este último respete los derechos. Dice que la parte dogmática de la Constitución guatemalteca se integra por el preámbulo. Entonces, desde ahí inicia la parte dogmática. Y ayer veíamos lo que dice el preámbulo. Y hoy, si puedo, les voy a mandar el digesto constitucional también. Ahí dice, invocando el nombre de Dios, nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, electos libres y democráticamente reunidos en Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad
seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. El otro semestre van a llevar derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue declarada el 10 de diciembre de 1948, pero antes de eso existieron grandes violaciones a nuestros derechos humanos, más por la esclavitud, tanta guerra que hubo. Entonces empezaron a reunir naciones y la primer nación que tuvo mucho que ver fue Francia. Francia influyó mucho en que se respetaran los derechos humanos, pero habían 3 cosas fundamentales que se dieron para que se dieran los derechos humanos. Era la libertad, la igualdad y la paz. 3 fundamentos que en todo se derivaron y empezaron a surgir de esos 3 principios: libertad, igualdad y paz. Entonces, fue fundamental que empezaran ahí, que se declarara o se empezaran a ver nuestros derechos, a respetar nuestros derechos. ¿Por qué? Porque la mayoría antes, como siempre hemos hablado de la monarquía, que la monarquía, los reyes respetados ejercían el poder sobre los ciudadanos y no digamos personas que eran esclavas, violentaban sus derechos, o sea, no se respetaban. Entonces, desde ahí empezamos, desde la esclavitud, y dice aquí también en el preámbulo que se vienen desde nuestros antepasados, o sea, el clamor de buscar que se respetaran los derechos humanos. Entonces, en nuestra Constitución, en la parte dogmática es lo primero que establecen. Por ejemplo, dice en nuestro índice del preámbulo, está el preámbulo, la persona humana, fines y deberes del Estado, los derechos humanos, que incluyen los derechos individuales, los derechos sociales que incluyen la familia, cultura, comunidades indígenas, educación, la universidad, deporte, salud, seguridad y asistencia social, trabajo, trabajadores del Estado, régimen económico y social, deberes y derechos cívicos y políticos y limitación a los derechos constitucionales. Eso es todo lo que incluye la parte dogmática de la Constitución. Y si vamos, por ejemplo, al a la familia. Artículo 47. Fernando tiene su Constitución. Así es. Léase el artículo 47. Espérame que cargo algo tiesa en las manos. Ahí está. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Gracias. ¿Qué civil llevan ahorita? Civil 1. Sí. Sí, ¿verdad? Aquí dice protección a la familia. En el Código Civil está regulado el matrimonio. También está regulado los deberes y derechos que nacen del matrimonio.
aquí dice que es la base legal de una familia es el matrimonio. En el Código Civil dice que el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con el ánimo de permanecer, vivir juntos, procrear y alimentar y auxiliarse entre sí y sus hijos. Entonces, miren, la Constitución nos manda qué es la familia, cuál es la protección. Y si ustedes miren, esta es la base fundamental. Y el Código Civil es una ley ordinaria que sigue los procedimientos establecidos más para proteger a la familia, a nuestros hijos. Hay un deber, por ejemplo, antes la representación conyugal en el Código Civil solo le pertenecía al hombre y ese artículo se reformó y dice que la representación conyugal corresponde a ambos cónyuges, que ya no solo decide el hombre, sino que también decide la mujer. O sea, ahí reformó. Se reformó la ley ordinaria, el Código Civil, pero también ¿por qué? Porque aquí en la Constitución dice que hay deberes y derechos en igualdad, en equidad, entonces vienen y van entrelazados, pero a lo que yo quiero llegar es que vean todo lo que hemos venido viendo, donde nuestra base fundamental y donde están plasmados nuestros derechos es aquí en la Constitución. Por ejemplo, si se diera una violación a nuestros derechos, por ejemplo, yo no muy me recuerdo, pero hay alguien planteó un amparo donde a él no le parecía que él le estuvieran obligando a mantener a la esposa. Y él manifestaba que ya no era obligación de él, sino que simplemente él tenía que tener obligación de mantener a sus hijos. Pero el Código Civil regula que si además se separa, hay un divorcio, pero la mujer no contrae matrimonio civil con otra persona, el hombre está obligado a mantener. Entonces él decía que no, porque ellos por eso se habían separado y entonces vino, contrató un abogado y puso un amparo porque le estaban solicitando que diera la pensión alimenticia de la esposa. Entonces ahí vienen, eso es, mandaron a la corte, el abogado hizo el memorial, lo presentó a la corte, entonces la corte tenía que deliberar si le daba o no el fallo al esposo, diciéndole que no tenía la obligación de mantener a la esposa. Entonces, para esto la Corte tiene que citar tanto la Constitución como el Código Civil, inclusive citar si ellos quieren un derecho comparado para dar el fallo. Entonces, aquí el fallo iba a ser que es obligación del hombre mientras la mujer no contraiga nupcias con otra persona porque así está establecido en la ley. Entonces, este es como les estoy explicando para que vean cómo es que se pueden dar los casos ante la corte que uno, según él, estaba violentando sus derechos. Entonces, aquí está la parte fundamental. Lo demás, las leyes ordinarias van siguiendo o van sujetándose a lo que manda y establece nuestra Constitución. Y algo bien importante, además de estar establecido, porque jóvenes, estemos bien conscientes también, porque a veces nosotros, inclusive personas, por saber que hay derechos humanos que se tienen que respetar, a veces exageran y dicen, bueno, como está el derecho, me lo tienen que respetar, pero por eso hay limitaciones, por eso también tenemos que están los derechos humanos, pero también podernos sujetar y tener límites, porque dice, están los derechos para gobernantes como para gobernados, porque también a veces los que tienen el poder público o instituciones que están a favor o dando servicio a los ciudadanos también tienen abuso de poder. Por eso dice también aquí que esto está establecido para que sea respetado por los gobernantes como para los gobernados. O sea, por eso también está la división de poderes, la separación de funciones y frenos y contrapesos. ¿Por qué? Porque además de estar establecido aquí, los ciudadanos
y los gobernantes tienen que respetar lo establecido y mandado tanto en la Constitución como en las leyes ordinarias. ¿Alguien si tiene alguna duda o quiere aportar algo? Y si no, Lucero, léame el siguiente capítulo, el otro párrafo. Yo leí el que estaba después que terminó Daisy. Yo lo coloqué en la diapositiva. Y después dice, la parte dogmática reconoce y otorga derechos a los individuos. ¿Me escucha, Lucero? Sí, Lita, solo que me perdí un poquito en la lectura. Va. Es en la 168 siempre. Sí, es solo que Daisy terminó de decir la práctica, yo leí la siguiente y el otro párrafo, si me hace favor. La parte orgánica sería ahorita, ¿no? Sí, la parte dogmática dice es que hay dos partes, hay dos párrafos. Arriba está la parte dogmática y hay otro que está abajo que también dice la parte. Ese me tocaría, ¿verdad? Sí, y quiero que lleven la lectura porque ahorita el Lucero lee y yo pregunto a uno de ustedes. La parte dogmática reconoce y otorga derechos a los individuos de un Estado, limitando con ello la acción del poder público sobre los mismos. Todo ese catálogo de derechos que encontramos en la parte dogmática de nuestra Constitución son derechos que los individuos han arrebatado al Estado, logrando con ello limitar en lo posible las facultades del mismo. Además, en esta parte se establece la orientación filosófica y teleológica, en la cual encuentra su razón de ser el Estado. Así es la parte dogmática de la Constitución guatemalteca, se integra por, también eso, ¿no? No, ahí dejemos. Ah, bueno. Gracias. Emberger, ¿qué opina de eso que acaba de leer Lucero? Pues esta parte creo que es para mi pensar, es la parte más importante en lo que es para nosotros como personas. Ahí claramente dice algo muy interesante, dice que es lo que le hemos reclamado al Estado. En esta parte se encuentran todos aquellos derechos personales que les puedo conocer yo, en los cuales derecho a nuestra vida, derecho a tener a tener salud, a tener vivienda, a tener educación. Esto hace que sean la parte principal como persona, es lo que reclamamos al Estado, por así decirlo. Por eso aquí se enmarcan los derechos individuales, derechos sociales, derechos cívicos políticos, limitación de derechos constitucionales. En esta parte, para mí lo que me gusta más de esta parte de la Constitución es que aquí exigimos. En esta parte se enmarcan todos aquellos derechos que como individuos pedimos, que como individuos tenemos, y prácticamente como el título lo dice, la persona humana, fines y deberes del Estado. Es el compromiso que el Estado tiene para con nosotros. Es decir, esta parte es la principal que toda persona en el país tendría que saberla, leerla, aunque pues como sabemos que Guatemala principalmente la mayoría de gente ni sabe leer, pero por lo menos se tendría que explicar esta parte, porque esta hace que nos identifiquemos como individuos todos. Creo que esta es la principal para poder comprender, para poder analizar y para saber qué derechos y qué deberes tenemos para con nuestra patria y para con el Estado. Así es. Solo eso, licenciado. Muy bien. Yo di derechos humanos y buscaba información para darle siempre a mis alumnos, además de lo que tenía en el libro, yo siempre he buscado más para dejar claro. Y en una de esas encontré algo que decía capacitación a comunidades indígenas y era que daban a los indígenas y a personas que no sabían leer en la Constitución, porque hay quienes ni sabían, decía ahí, que era una Constitución, dónde están establecidos nuestros derechos y a ellos les estaban capacitando para que empezaran a conocer cuáles eran sus derechos. Y miren, aquí habla de nuestros derechos individuales. Entonces, dice que nosotros aquí se especifica cuáles son, qué es obligación de garantizar la seguridad, el bienestar social, económico y cultural. Pero ojo, dice la Corte de Constitucionalidad.
Esta Corte advierte que los derechos individuales contenidos en la parte dogmática de la Constitución no se conciben en forma absoluta, sino que las libertades están sujetas a la ley, la que establecen los límites naturales que dinaman el derecho real e incontrovertible de que el individuo vive en un régimen de interrelación. Este está en el expediente número 68-92. ¿Qué quiere decir la Corte con esto? Que es cierto que están establecidos, pero no de manera absoluta, sino que también tiene sus límites. ¿Por qué? Es cierto derecho a la libertad, a la igualdad, pero ¿qué pasaría si no estuviera un código penal que tipificara el delito de robo y de hurto? Entonces todo el mundo viviría asaltando, se entraría a las casas a robar. Entonces todos nuestros derechos también tienen ciertas limitaciones a las cuales nosotros nos tenemos que apegar y no ser de manera absoluta. ¿Saben qué ha pasado también en nuestros días? Y no me van a dejar mentir, porque muchos, por ejemplo, los hijos, ahorita no quieren ser corregidos. Si me pegas, me voy a ir a quejar a los derechos humanos. Si me lastimas, me agredís, si esto, lo utilizan como una arma de doble filo en contra de los padres. Y hay quienes decían, esto es malcriar a los hijos, porque dicen, está establecido en la ley. Sí, claro, pero también no por eso los hijos se pueden ir en contra de los padres, porque entonces dice, vamos a ir. Es cierto, si los están tratando de una forma arbitraria, abusiva, los están lastimando, los están mandando a hacer cosas que ellos no quieren, con gusto se pueden ir a quejar, pero no solo por eso, están queriendo también humillar y hacer lo que con ellos los padres quieren, que ya quieren dominarlos, tampoco. También hay un límite y por eso cada queja que se dé tiene que estar sujeta a una investigación que sí estén dando ese tipo de maltrato. Por ejemplo, aquí se puede denunciar al juzgado de paz, ahora que hay Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil, a la Oficina de la Mujer, también a la Oficina de la Adolescencia y de la Niñez, pero para eso se lleva un proceso, porque hay quienes por estar establecidos los derechos se quieren aprovechar de eso. Por eso tenemos que estar también conscientes que hay derechos, pero también hay limitaciones. Jennifer, léase la parte orgánica. Jennifer, yo. Herrera. Ok, orgánica, licenciada. Sí. Es la que establece cómo se organiza Guatemala, la forma de organización del poder, es decir, las estructuras jurídico-políticas del Estado y las limitaciones del poder público frente a la persona, o sea, a la población. ¿El otro también? ¿Licenciada? Sí. ¿El otro párrafo también? Sí, el fin supremo del Estado. El fin supremo del Estado de Guatemala, con base en el artículo 1 de la Constitución, es la realización del bien común. Además, es su deber el garantizarle a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Artículo 2. Para ello es necesario establecer la estructura y forma de funcionamiento de la maquinaria estatal, demarcar la competencia de sus diferentes organismos, así como las diversas instituciones que integran el Estado, establecer las relaciones de supraordinación, coordinación y subordinación entre dichos organismos e instituciones de los medios de control intraórganos, etc. Ahí quedemos. Solángel, ¿qué le entiende a la parte orgánica de la Constitución? Pues en sí, cómo se organiza el Estado, los organismos y también está, ahí sí que
los derechos que tenemos como población, ¿va? Porque ahí está establecido en esos artículos la soberanía, cuando adquirimos la ciudadanía y eso. Gracias, Solán. Y si vemos también, aquí dice algo bien importante, porque en la dogmática expusimos que están los derechos establecidos, pero miren, dice la orgánica, es la que establece cómo se organiza Guatemala, la forma de organización del poder, es decir, la estructura jurídico-política del Estado y las limitaciones del poder público frente a las personas, o sea, la población. La dogmática establece nuestros derechos. Aquí la orgánica establece cómo está estructurado el Estado y sus instituciones, pero también las limitaciones que exigen del poder público frente a nosotros, a los ciudadanos, y también cómo, también establecer las limitaciones que cada ciudadano tenemos. Por ejemplo, uno de los artículos pétreos es el artículo 140 del Estado de Guatemala y dice: Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Artículo 141. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Pregunta. Y cada vez que yo lanzo una pregunta, es una pregunta para el examen. Y algo bien importante. Les suplico que para el próximo examen parcial, lean bien las instrucciones. Porque a veces... ahorita en la forma que les examinamos hay 15, 20 preguntas y si solo dice contesten las 5 primeras, solo las 5 primeras. Si contestó 10, se le van a calificar solo las 5 primeras. También nosotros hicimos el examen de una manera aleatoria, que pueden ser 30 preguntas, pero de las 30 preguntas vienen todas revueltas, no todas, o sea, pueden estar iguales, pero no, a una les tocó a Fernando, otra le tocó a Solángel, otra le tocó a Lucero, o sea, vienen diferentes, pero hay que leer las instrucciones. Vienen 3 temas y de los 3 temas dice conteste el primero de los temas, no era contestar los 3. Y también a mí me gusta que en los temas que se den sea parte de lo que han aprendido en la clase. Y también que no 2, 3 líneas, si vale 5, yo pensaría, y es una respuesta larga, se les da espacio para que ustedes puedan extenderse, hablar. Da gusto cuando ver un examen de que sí no está textual lo que dice el libro, sino que está experimentando y está analizando lo que entendió en la clase, 5 puntos, y no que sea textual del libro. Entonces, a mí sí, y como decía Alba, ahorita les prometo que todo esto, antes del segundo parcial, todas las clases van a estar subidas, grabadas, para que ustedes se den cuenta qué les pregunto, cómo los cuestiono. También no sea solo que del libro o de lo que les pongo en las diapositivas, sino que también en las preguntas, porque quiere decir que los que están en clases les va bien, los que no, lo siento mucho, pero de 15, 6 y 5. Y ustedes lo van a anotar en el resultado de las clases. Pregunta. En el artículo 141 de la soberanía, ¿qué es lo que se enfoca ahí? ¿Cuál es lo que habla más de lo que he venido yo desde el inicio, desde que iniciamos el 18 de enero con ustedes la clase? ¿De qué se viene tratando? ¿Qué les he estado mencionando en cuanto al organismo ejecutivo, legislativo y judicial? ¿Qué existe entre esos organismos? Licenciada, en sí acá nos dice la soberanía que la tenemos todos nosotros para delegarla, pero no sé si lo que usted pregunta es lo que yo le voy a responder.
Pero usted dígame. Dice de que la subordinación entre los mismos es prohibida. Quiere decir de que ninguno es más que otro. Los tres tienen una misma jerarquía. Se llama esa función. ¿Qué les he dicho? Y se los acabo de estar diciendo. División de poderes, Lita. División de poderes, que también se le llama separación de funciones. Aquí se enmarca esto, lo de Montesquieu, la bendita. ¿Y saben por qué se las hice? Porque aquí yo en mi Constitución a veces podrán decir que la tengo toda manchada, pero ahí está separación de poderes. Y le tengo separación de poderes, democracia indirecta o representativa. Nuestro sistema de gobierno es republicano, que ustedes lo van a ver ahorita o lo están viendo en teoría del Estado. Entonces, es bueno echando su constitución o hacerle anotaciones porque después nosotros entendemos y comprendemos más la situación. Entonces, aquí está enmarcada la separación de funciones, la división de poderes y además hay otro último que lo acabamos de ver en la clase pasada. La soberanía radica en el pueblo. Y ese no lo tenía escrito yo y se lo voy a colocar ahorita. ¿De qué hemos hablado? ¿Qué poder se llama así? Poder constituyente. Poder constituyente. Que dice que radica en el pueblo. ¿Y cuál es el poder constituyente? En el artículo 160, en la hoja números, página 160, es el titular del poder constituyente es el pueblo. Entonces, también en este artículo 141 se enmarca el poder constituyente y la separación de funciones. Vamos a leer la nacionalidad y ciudadanía. Si me ayuda Adeli, porfa, lleven la lectura y yo pregunto. Nacionalidad y ciudadanía, dijo licenciada. Permítame, Lida, porque estaba marcando la página 160, eso de la Constitución. Sí, y también colóquenle al artículo 144, si me hacen favor, artículo pétreo. Es otro que no se puede reformar. Artículo pétreo. El artículo 144, nacionalidad de origen. Adeli, y también relaciónenlo y pónganle artículo 19. Al 144, licenciada. De las disposiciones transitorias. Siempre la Constitución, ¿verdad? Sí. El 141 lo relacionamos con el 19, No, Lita. 144. Ahorita gracias. Colocan artículo pétreo. Va, gracias. Hoy sí, Adeli. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala. Naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos. Nacidos en el extranjero se exputan a los hijos de los funcionarios diplomáticos y de quien ejerzan cargos legítimamente equiparados. A un guatemalteco de origen puede privarse de su nacionalidad. ¿Solo esa, verdad, Lida? Sí, solo eso. Delia, ¿qué opina de ese artículo? ¿A quién le preguntó, licenciada? Perdone. Adelia. Adelia. González. En el artículo 144, licenciada. Sí.
que son de origen guatemalteco, las personas que nacieron dentro del territorio. Y ¿qué? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, usted está embarazada y va en una nave y se alivia en el avión y aterriza en México de emergencia o algo? ¿Qué nacionalidad va a tener su hijo? Si está, si resulta embarazada No, o sea, en el territorio de estaba en Guatemala. Guatemala, ¿Cómo? estaba embarazada, pero cuando se subió ya está, o sea, Sería, o sea, como ahí dice que se exceptúan, o sea, que ya no pertenece a la nacionalidad guatemalteca, me imagino yo, porque dice que se exceptúan los hijos funcionarios diplomáticos no, pero yo le estoy y haciendo donde dice nacidos. Mire, pues yo le estoy preguntando a usted que qué pasaría si usted está embarazada, pero y se sube a un avión estando embarazada, pero póngase que tenía 7 meses, para aliviarse le hacían falta 2 porque dentro de 9 meses, pero el parto se le adelanta estando subida en el avión y por emergencia el avión o la baja en México y tiene su hijo en México. ¿Qué nacionalidad tiene? Mexicano. Mexicana, claro que sí, a pesar de que usted iba... o sea, como iba embarazada, pero él o sea, me alivié en ese estado. Ajá. Ustedes dieron permiso para que viajara porque nadie se imaginaba que se le iba a adelantar el parto, ¿me entiende? Porque hay... por ejemplo, ahorita con esto del COVID o situaciones, a veces también no dejan viajar a las mujeres embarazadas, ¿me entiende? Porque es de alto riesgo, más por el COVID. Pero siempre se da esto y a veces, por ejemplo, antes pasaba eso o inclusive a bordo en barcos, una mujer estaba embarazada, era guatemalteca, pero se subió a un barco y se le adelantó el parto y estaba en Cuba. O sea, su hijo es cubano, aunque ella sea de origen guatemalteco. ¿Sí? Pero mire, pues, aquí donde dice, porque yo le entiendo así, o no sé, donde dice los hijos de padre o madre guatemalteca, van a ser guatemaltecos si son hijos de padre y madre guatemalteca. Eso es lo que... Sí, de igual dice, son de origen guatemalteco, los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas. Entonces yo siempre siento pues que nuestra nacionalidad de origen siempre va a ser Guatemala, aunque nazcamos en el aeronave, pero no sé si estamos bien. Ligda, también podría ser que pueden tener las dos nacionalidades. Sí, pero ya se tenía que venir él a nacionalizarse guatemalteco, porque legalmente nació en México. Dice que una persona, si aunque nace en otro país, si los padres son de nacionalidad extranjera, tienen dos nacionalidades, o sea, pueden tener dos nacionalidades y pueden residir en los dos países. Aquí lo que yo entiendo, que si la persona ya nació en el territorio mexicano, aunque haya nacido en aeronave, debería ser de nacionalidad mexicana, porque ¿cómo podría regresar a Guatemala si no cuenta con... Muy bien. Con pasaporte guatemalteco en México? Entonces, que registrarlo. Siempre es de nacionalidad guatemalteca.
Exacto. No, Vaya, sí, pero como aquí lo que complicado. estamos discutiendo, según mi punto de vista, es la nacionalidad de origen, que es lo que, a lo que se refiere el artículo. O sea, puede ser mexicano, sí, vaya, pero su nacionalidad de origen es guatemalteca. Eso es lo que yo comprendo, ese es mi punto de vista. Está bien, Daisy. Y mire, pues, Daisy, ¿sabe por qué estoy haciendo este tipo de pregunta? Para eso, para que no solo yo llegue a discutir, no solo yo dé la clase, sino que ese es el objetivo de dar una clase, de que el alumno venga y ponga su postura y diga y interprete, y no solo yo voy a tener la razón, ¿entiendes? Sino que eso es lo que a la larga yo he querido siempre en las clases, darle la participación, y estoy de acuerdo con ustedes. O sea, estamos hablando de la nacionalidad de origen, pero escuchen, ahora con tanta tecnología, con nuestras reformas, antes era muy complicado inclusive en nuestro territorio, aquí en nuestros departamentos, en nuestro país. ¿Qué pasaba? Vengo yo, estoy vivo aquí en Mataquescuintla, pero estoy embarazada, pero a mí se me ocurre irme de vacaciones al Petén. Vengo y en el Petén tengo 7 meses y me alivio ahí. Sin pensar me fui y digo yo no va a pasar nada, y me fui y me alivié en él. ¿Qué pasaba antes? Antes de que existiera el RENAP, porque ahora ya no es eso, sino que les voy a poner el caso que sucedía antes. Va. Me fui para el Petén y Naomi nació en el Petén. Y ahí tenía que registrar yo a Naomi en el registro civil del Petén, porque si no, no me podía venir de ahí porque había que asentarla en la partida de nacimiento ahí. Va. Cuando me venía para acá, para Mataquescuintla, y ella tenía que cumplir, o por ejemplo, había que sacarle un certificado de nacimiento para ir a inscribirla a la escuela, yo tenía que ir hasta el Petén a traer el certificado de nacimiento de ella. En cambio, ¿qué pasó con el RENAP? Yo puedo irme al Petén, puedo irme a Mazatenango, puedo estar donde sea, nacen los hijos ahí. Simplemente no va a aparecer con el código 07 del municipio de Mataquescuintla, departamento de Jalapa, sino que si estaba en Jutiapa va a ser 21, porque creo que 20 o no sé qué número de departamento, por ejemplo en Guatemala va a ser 01, pero el RENAP me da inmediatamente la fe de edad. En cambio, antes no, había que ir al lugar, al registro civil, a traer la fe de edad. Y así, vieran, cuando estábamos en la municipalidad y había que hacer las cédulas, la gente lloraba porque, miren, tenían que ir lejos a traer una fe de edad para poder sacar su primera cédula. No digamos, por ejemplo, los de Aguacaliente y Zampaquizoy. Esa pobre gente se venía a pie para venir a sentar aquí las partidas de nacimiento de sus hijos a la municipalidad. Con lo del RENAP van a Jalapa, van a sentar las partidas de nacimiento a Jalapa. ¿Por qué? Porque les queda más cerca, hay buses a diario. En cambio, inclusive ahorita para venir a Mataquescuintla tienen que pagar carro o bus para que los traiga aquí. Entonces, miren, nos vamos a la descentralización o a la tecnología o a eso ha servido mucho para que estos problemas no se den en cuanto a los registros de nacimiento, porque antes era muy complicado. Ahora sí saben con qué es bien complicado, que una menor de edad se alivie en un hospital. Y a pesar de que tenga o viva con el esposo, si los padres no van a traer a su hija, no la dan en el hospital. Y ahorita es delito que una menor de edad salga embarazada. Ni se puede casar con la persona que la haya embarazado. Ahora reformaron el Código Civil que hasta que tenga 18 años se puede casar. Antes obligaban al hombre a casarse con una patojita de 12, 13 años porque se la había llevado, porque la había violado. Ahora es responsabilidad de los padres tener la guardia y custodia de esa niña y aunque esté embarazada y no obligarla a casar. Que eso me parece magnífico que hayan hecho eso, porque hay quienes se tenían que casar obligados a hacerlo.
Entonces ahora hasta eso reformaron en el Código Civil. En la municipalidad no se puede hacer ningún tipo de matrimonio, ni ningún notario celebrar un matrimonio de una menor de edad hasta que haya cumplido los 18 años. Licenciada, y digamos, si el papá del bebé de la mujer, de la niña que quedó embarazada, es mayor de edad, él cae preso, ¿verdad? Porque sería como una violación. Sí, fíjense que ya saliéndome de este tema, por ejemplo, nosotros ahorita el fin de semana, parte Ministerio Público, PNC, PMT, Juzgado de Asuntos Municipales, fuimos a hacer como un cateo, una requisa a los centros que venden licor, por ejemplo, a las cantinas. Es increíble, patojos, que días sábados y domingos se mantengan cantinas disfrazadas de cantina, porque a la larga son bares donde hay mujeres que vienen de otro lugar, salvadoreñas, que trabajan en Barberena y vengan aquí. Y miren, les estoy dando este ejemplo, ¿por qué? Porque lo primero que les pedía el Ministerio Público, la PNC y el Centro de Salud, eran que si estaban ahí las mujeres se identificaran con su DPI. ¿Por qué? Porque si dentro de esas personas había una menor de edad, era un delito ya de trata de personas. ¿Y qué pasaba? A la persona o al dueño del negocio se llevaba detenido en ese instante. Entonces, ahorita es peligroso tanto para las menores de edad que trabajen en este tipo de lugares, como para también que salgan embarazadas. Los padres tienen una gran responsabilidad en cuanto a sus hijas. El problema es que a veces los padres son los menos enterados que andan haciendo sus hijas hasta ese problema. Entonces, es bueno y les estoy contando todo esto porque, por ejemplo, yo no sabía que habían reformado el Código Civil en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque yo por mucho tiempo celebré matrimonios civiles en la municipalidad y ahí se hacía un consentimiento donde el padre daba, se firmaba que él daba la autorización para que su hija menor pudiera contraer matrimonio civil con el joven que ya era mayor de edad. Ahora ya no. Ahora no hay consentimiento, no hay nada hasta que la hija tenga la mayoría de edad se puede casar. De lo contrario, inclusive, tiene que vivir con los padres, aunque el muchacho esté de acuerdo, le esté ayudando, pero hasta que ella cumpla los 18 años se puede ir con él o casarse con él. ¿Ligda? ¿Te mando? ¿Y si la menor queda embarazada, pero ellos ya viven juntos, qué pasa? El problema es de que Daniel, ¿verdad? Me está hablando. Sí. Daniel, lo que pasa es que si no hay denuncia, no hay ningún problema. Usted, la menor de edad, puede vivir con el joven. El problema es que cuando hay denuncia, entonces sí es un delito. Es un delito que se persigue más. Los jueces de primera instancia que se relacionan con lo de la adolescencia y de la niñez, pero como si no hay denuncia del padre o de la madre, pues pueden permitir que vivan, pero no se puede, no está permitido. Sí, por eso hay varios casos en donde la joven se embaraza de alguien mayor de edad, pero los padres o sea, nadie lo denuncia, entonces la joven termina viviendo con el esposo. Y ahí viene el montón de maltrato familiar y todo eso, ya cuando la joven se da cuenta del error que cometió. Al casarse obligada, al que dirá de la gente, porque eso es lo que muchos se fijan, el que dirán. Y fíjese, Lucero, que yo les estoy hablando de época atrás, patojos, o sea, no ahorita, pero fíjense que hubo un caso que un patojo tuvo que casar con una menor de edad porque lo sacaran de la cárcel. Ellos jamás vivieron juntos, solo se casaron obligados y el patojo se fue para Estados Unidos y hasta la fecha siguen casados. O sea, era algo ilógico, pero como era obligado, porque los padres, como dice Lucero, el qué dirán. Entonces, eso es bueno. Hay reformas como estas que es buena para los ciudadanos, para nosotros como seres humanos, para nuestros hijos. ¿Por qué? Para que entiendan que un matrimonio obligado no es bueno y
no se puede convivir, que a la larga esos matrimonios obligados nunca han terminado en buenos términos, o bien al contrario, han hecho buena vida. Pero miren este caso, ya tienen casi 30 años de que el muchacho se casó con ella y ella vive aparte, pero no, vive con otra persona, él también, pero no se han podido casar con ninguna de las dos porque aquí están casados legalmente. Yo tengo una duda, Ligda. Diga. O sea, ¿no está regulado en alguna ley o algo así la enseñanza de la sexualidad para los menores de edad? Lo que pasa es que sí, por ejemplo, en la ley de la, es la ley Piña, así le dicen a la ley de adolescencia, ahí dice, habla mucho sobre esto y también solicita de que varias instituciones capaciten y, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero por ejemplo, antes de la pandemia de la municipalidad se salía a los colegios, a los institutos, a hablarles a los jóvenes métodos para planificar, cómo hacer una vida sexual, inclusive del centro de salud también se daban jornadas para capacitar y enseñar a los jóvenes, y no digamos también que es parte de la preparación también de enseñanza de en las escuelas o por ejemplo, en ciencias naturales o en esto ahora se llama productividad, creo yo que se llama la clase, también les enseñan. El problema, ¿sabe cuál es el grave error? Jenny, yo creo que me preguntó, es de que donde abunda esto es cuando no saben leer y escribir, porque no saben a veces muchas cosas y saben también que no ayuda, las costumbres, la cultura, y más a veces que vivimos aquí en este pueblo chico, infierno grande, aquí medio mundo se conoce, entonces a veces nosotros no nos preocupa que nos dejemos del esposo, sino que a veces nos preocupa el qué dirán, pero son situaciones que cada quien pues las puede vivir como las vive y que nadie es de estar juzgando ni criticando a las personas, porque siento yo que a la vuelta de la esquina podemos tener también algo así, pero hay quienes no vivimos así, sino que siempre vivimos viendo qué hace el fulano, el sutano, y no nos preocupamos por vivir bien nuestra vida o a otra cosa. A veces estamos bien porque no tenemos tiempo ni para ver redes sociales. Yo soy una que a veces no me da tiempo ni de estar viendo los mensajes, ni de averiguar algunas cuestiones porque tengo mucho que hacer y no me da tiempo de nada. El problema es que cuando la gente no tiene nada que hacer, solo anda averiguando la vida de las personas, y eso a veces, en vez de ayudarnos, nos preocupa porque muchos vivimos de qué dirán o qué hablarán, en vez de preocuparnos por estar bien cada uno de nosotros. Bueno, sigamos con la clase porque queríamos terminar luego. Bueno, no hay ninguna duda de la parte orgánica. ¿Alguien me manda? Dijo que el artículo 144 lo relacionáramos con el artículo 19, ¿o escuché mal? Sí, artículo 19, aquí tengo de las disposiciones transitorias. Pero el artículo 19 es siempre de la Constitución. ¿O de cuál? Fíjese que aquí solo tengo disposiciones transitorias. Es que al final de la... Porque el artículo 19 de la Constitución... Es el artículo 19... Es del sistema penitenciario. No. Es de las disposiciones transitorias que están al final de la Constitución. Y dice artículo 19 belice. El Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice. Son el artículo 19 de las disposiciones, su Constitución tiene disposiciones transitorias, es al final el último. Sí, ya la encontré. Va, es de ese. Gracias. Miren, el Estado, dice el Estado y su forma de gobierno, nacionalidad y ciudadanía, relaciones internacionales del Estado, el poder público.
que es algo bien importante que nosotros tenemos que tener. Artículo 152, léalo, Angélica. El 152. Sí. Poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Dani, ¿qué piensa de ese artículo? Como dijo Lida. No, no tenía la lectura del artículo 152. No se preocupe, le pregunto a alguien más. Sí, no lo puede leer, Lida. No se preocupe. Jenny García, no la miro por aquí. Jessica Valenzuela, ¿qué piensa de este artículo? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Que el poder, o sea, el poder lo tenemos nosotros como pueblo. Nosotros mismos hacemos valer nuestros derechos y como lo señala la Constitución, o sea, podemos hacer valer los derechos que se nos sean violentados. Ahí está. Gracias, Jessica. ¿Ninguno de ustedes tiene constitución documentada o tiene su constitución normal? Solo los artículos. ¿Cuál es la documentada, licenciada? Por ejemplo, que dice el artículo y aparte hay la explicación, ya sea de, por ejemplo, yo tengo esta. De esa no, Lida. No, va. Miren pues. Este artículo 152 tiene uno de los principios esenciales también que van de la mano con la supremacía constitucional. ¿Cuál? El principio de legalidad. No se le escucha, Ligda. Se le silenció el micrófono, licenciada. Yo creo que no nos escucha. Está silenciada, Solo licenciada. active su micrófono, Ligda. Ahí está. Ahí estamos. Lo apagué. Ahí, perdón, gracias. Dice el principio de legalidad. Las funciones públicas contenidas en el artículo 152 de la Constitución establece que el ejercicio del poder está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley, lo que significa que la función pública debe estar debidamente establecida con la finalidad de hacer dinámica la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Aquí a este artículo colóquenle función pública. ¿Cuál es la función pública? Dar el servicio, prestar el servicio, pero darlo de una forma dinámica, sin abuso de poder, porque tenemos que hacer que respetar nuestros derechos y también respetar los derechos de los gobernados. ¿Qué pasa? A veces nosotros como ciudadanos queremos que se haga lo que nosotros decimos que se tiene que hacer. El problema es que también como institución, como funcionaria pública, tenemos ciertos requisitos establecidos por la ley.
¿Y qué pasa? Aquí va el principio de burocracia, que a veces por un requisito, nosotros, por ejemplo, en el ICS hay mucha burocracia. ¿Qué pasa? Yo voy con emergencia que me atiendan, pero ¿qué dicen? Tráiganme el certificado de trabajo, donde haga constar que usted trabaja en la municipalidad, quién es su jefe, pero voy mal, tengo emergencia, pero es un requisito que hay que cumplir. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos a alegar, discutir y tienen razón, porque es una vida a la que hay que salvar, no estarle pidiendo el certificado de trabajo. Usted atiéndeme y luego yo tramito el certificado y se lo traigo porque es una emergencia. Entonces, a veces lo hacen, entran porque miran la emergencia, porque ojo, patojos, si no me atienden y es una emergencia y yo me muero afuera del ICS, demandan al ICS. ¿Por qué? Porque también fue una falta, una violación al derecho de salud, y como trabajador que era emergencia, que iba grave y por un bendito certificado de trabajo no me quisieron atender, se puede demandar y contrarrestar daños y perjuicios y que le paguen a la familia todos los gastos y pensiones, y además eso no va a hacer que se recupere la vida de un ser humano. El problema es de que si yo voy bien, estoy bien, pero quiero que a la fuerza me atiendan en el ICS, no. Tengo que llevar un certificado de trabajo donde diga que sí soy trabajadora y empleada municipal. Pero a veces nosotros nos enojamos, nos molestamos porque yo vengo de lejos y no me dijeron esto, pero no sabemos los requisitos. Entonces hay situaciones que nosotros también como ciudadanos las tenemos que entender. Y más aquí, las personas que trabajan en bancos o en, por ejemplo, aquí en la MUNI, a veces da tristeza. A mí me daba tristeza que, por ejemplo, por un sello, un cocode que viniera desde Aguacaliente se tendría que regresar. A mí me daba una gran tristeza porque el señor a pie y venir otra vez implicaba gastos, y a veces los cocodes de su bolsa sacan para venir y realizar trámites. Entonces, pero es una burocracia, son requisitos que tenemos que cumplir. El problema es que a veces no entendemos. Y yo se los digo como ejemplo, por ejemplo, servicios públicos. Hay cosas que se tienen que hacer y adecuar a procedimientos. El problema es que a la gente no le gusta, no quiere. ¿Y qué dicen? La Yesenia no sabe hacer su trabajo. El problema es que la gente no sabe que nosotros también somos fiscalizadas por la Contraloría General de Cuentas, cual tenemos que llevar ciertos requisitos, exigir, guiarnos, pero ellos no entienden. Ellos solo quieren hacer su santa voluntad y decir que no hacía bien mi trabajo. Entonces hay situaciones que a veces se dan, pero que no entendemos. Entonces yo soy de la idea que antes de irnos a algún lugar, mejor averiguemos cuáles son los requisitos, porque a veces qué tristeza también que hagamos una gran cola y cuando lleguemos nos hace falta un documento. Ya tuvimos 2, 3 horas, pero a veces son requisitos establecidos y hay gente que sí pudiera ayudarnos, pero si lo hace, tiene la posibilidad hasta de perder su trabajo. Entonces son situaciones que también nosotros tenemos que entender que así como exigimos parte de gobernantes y gobernados, también todos tienen ciertos requisitos y limitaciones que tenemos que cumplir. Licenciada, así como la burocracia que tenía el ICS, o sea, digamos, eso que tenía que llevar la certificación de trabajo, ahora ya lo cambiaron, parece, ¿verdad? Porque solo con su número de afiliación, viendo que es una emergencia, la tienen que atender. Sí, o sabe también cómo lo están haciendo ahora también a través electrónicamente. Ustedes electrónicamente, sí. Afiliación, llaman a la institución y se los mandan vía correo. Ajá, eso sí es cierto. Bueno, vámonos a la parte práctica, así terminamos. Lea la Elba. En el folleto, Ligda. Sí, porfa. Estamos en la página 169, en la parte práctica o en la diapositiva, si se mira también, léala, no importa. La parte práctica es la que establece las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución y para defender el orden constitucional.
La inclusión de esta tercera parte por el lic de León Carpio, aunque no es compartida por algunos constitucionalistas guatemaltecos, nos parece acertada, ya que facilita los medios para hacer efectivos el catálogo de derechos establecidos en la parte dogmática y el respeto a la organización del Estado establecida en la parte orgánica. En suma, brinda los medios para la defensa del orden constitucional y establece la manera en que se puede realizar reformas a la Constitución. Gracias. Así, la parte práctica de la Constitución guatemalteca se integra por... Ahí dejemos. Vamos al artículo 263 de la Constitución. Los quiero todos ahí, me dicen ya. El artículo 263. 163. 263. Que se le corta. ¿263? ¿Sí? ¿Estamos ahí, patojos? Sí, Derecho a la exhibición personal, ¿verdad? Sí, licenciada. Va. Licenciada. Exhibición personal. Derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión, detención fuere fundada en ley, teniendo derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se haga cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Aquí proceden 3 casos. 1, quien se encuentre ilegalmente preso. Se interpone una exhibición personal. ¿Ante quién? Ante el tribunal o juzgado que lo tenga detenido ilegalmente preso. Segundo caso, amenazado de la pérdida de ella. Tercer caso, sufriere vejámenes aun cuando en su prisión o detención fuere fundada en ley. Ustedes dirán, ¿por qué los que están presos no lo presentan? El problema es de que hay quienes que son pobres y no pueden pagar tal vez a un abogado que presente que están sufriendo vejámenes, quiere decir cualquier maltrato en las cárceles, porque a veces se da eso. Y ustedes han oído que hasta se ofrece la mentada talacha para estar bien en las cárceles. Entonces, este es un derecho que ellos tienen de interponer una exhibición personal donde están siendo maltratados, coaccionados o sufriendo cualquier maltrato en la cárcel. Pero ojo, ¿ya? Los que están totalmente... Por ejemplo, ahorita... Diga. Ahorita que lo estamos mencionando, la vez pasada que llevaron preso a uno de San Marcos porque tuvo intento de, ¿cómo es? Estaba acosando a una niña de 9 años. Yo creo que todos vieron esa noticia. Él estaba pidiendo su derecho de exhibición personal y creo que no tengo. Sí, eso estaba viendo yo. Pero mire, él lo está presentando, ¿por qué? Porque él sí tiene abogados para que ellos presenten esta exhibición personal. Porque además, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hay videos donde se mira, donde él está enseñando las partes a la niña. Por eso lo hicieron tan viral en las redes sociales, que por eso hasta presentaron la denuncia, y entonces él está presentando esta exhibición personal. Pero les iba a hacer una aclaración. Los que estén totalmente ya sentenciados o ya les hayan dictado su condena, no tienen ese derecho también a presentar la exhibición personal, porque mire, pues hay 2 situaciones. Por ejemplo, vienen y me detienen a mí, pero
al final solo estoy detenida y no se ha llevado a la larga porque hay suficientes motivos para saber que yo soy sospechosa de haber cometido un delito, pero legalmente no he sido todavía condenada y vencido en juicio. No me han llevado a proceso, simplemente estoy detenida mientras se llega el proceso penal para debatir y hacer el tribunal, lleguen testigos, se haga todo el juicio. Yo estoy detenida porque me dieron auto de formar prisión, no hay multa, no me pudieron dar, sacar de la cárcel y voy a estar detenida hasta que se lleve a cabo mi sentencia o me dicten sentencia o me absuelvan. Yo estoy detenida, pero todavía no estoy juzgada. Hay personas que ya están condenadas, tienen ese mismo derecho de presentar la exhibición personal. Supongo que sí, ¿no? Sí, porque tienen el mismo derecho aunque estén condenadas, porque es un derecho a no estar sufriendo ningún tipo de vejamen en una cárcel. O sea que tenemos los mismos derechos, aunque ya esté condenado, pero si él está sufriendo maltratos, tiene el mismo derecho de presentarlo. El problema es que a veces, como les digo, no se hace porque para hacer esto no van a creer que les van a cobrar unos 5 pesos los abogados. Esto, para empezar, es caro porque se tiene que presentar no solo el memorial, sino que estarlo bien redactado, fundamentado para presentar esta exhibición personal. Entonces, hay abogados de que cobran caro y encima de eso, estar cobrando todavía sus honorarios, o sea, extremos, pero el que tiene dinero puede presentar su exhibición personal, pero miren, esta es una de las garantías constitucionales que nosotros tenemos. Y el doble, todavía más, que es todavía uno de nuestras garantías constitucionales es el 265, la procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícito una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y la ley garantiza. No vamos a entrar muy de lleno a todo esto porque nosotros primero Dios y espero darle yo derecho procesal constitucional. Entonces vamos a saber el procedimiento de la exhibición personal, vamos a dar el procedimiento del amparo, la inconstitucionalidad. Entonces vamos a ver y vamos a ver todavía más sentencias. Y váyanse familiarizando con estas porque van a ver análisis de sentencia y exposición de sentencias de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque estas son las garantías como media de defensa que tienen tanto los ciudadanos como también en cuanto a las inconstitucionalidades que se dan de la ley. Entonces no vamos a ahondar mucho en eso, pero ¿qué manda? ¿Qué artículo dijo ahorita, Linda? Disculpen, de esa de amparo. 265. Gracias, Lila. Vamos a ver el 266 así rapidito y dice inconstitucionalidad de las leyes en caso concreto. En caso concreto, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Este mecanismo es un instrumento jurídico procesal que tiene por objeto mantener la preeminencia de la Constitución sobre toda otra norma y orientar la selección adecuada de normas aplicadas a casos concretos. Esto se da mucho en cuanto a la inconstitucionalidad que se dice que se cometió en cuanto a una ley, en cuanto a una norma. Por eso, el que decide la inconstitucionalidad es la Corte de Constitucionalidad, si falla o no y da por inconstitucionalidad esa ley. Igual, la que falla aquí en cuanto al amparo
es la Corte de Constitucionalidad, si a favor o no, en cuanto a nuestros derechos, a la violación de nuestros derechos. También está lo de la Corte, está la Comisión de los Derechos Humanos y las reformas de la Constitución. Entonces, vamos a dejar ahí la clase. Y nos miramos primero Dios el lunes. Y les voy a mandar el cuadro. No sé si quieren que se los mande al chat de Derecho Constitucional para que vean su nota o se las digo personal. Se las mando o mando el cuadrito. Mande el cuadro. Por el cuadro. Ahí se los mando ahorita entonces. Feliz noche y nos miramos primero. Gracias, Lidia. Gracias, estuvo buena la clase. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Ligda. Noche.